Un saludo especial para nuestra tutora Unice Vargas Contreras y también para cada uno de los estudiantes en el doctorado de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Benjamín Trujillo y hoy hablaremos sobre las teorías y sus implicaciones en la educación, sobre todo en lo que tiene que ver con epistemología clásica. Como introducción tenemos entonces que la epistemología como una de las ramas fundamentales de la filosofía encargada de la teoría del conocimiento ha centrado su responsabilidad en la construcción del mismo. Es de vital importancia reconocer su aporte a la fundamentación de cada uno de los saberes y sobre todo en la elaboración o descubrimiento de estos mismos saberes. La siguiente presentación se da a conocer sus principales características, componentes y finalidades con el objetivo de conocer aún más los elementos que conllevan a la elaboración de la ciencia y del conocimiento, de la misma manera en la que podemos avanzar en vincular la investigación científica y el desarrollo de la ciencia. Recordando, pues, lógicamente, que la epistemología tiene que ver con el estudio del conocimiento. Sobre algunos conceptos que se van a tener en cuenta o que siempre se tienen en cuenta cuando hablamos de epistemología, tenemos que ver con el conocimiento, tenemos que ver con la ciencia y la investigación científica, donde la investigación científica nos permite mejorar la ciencia y mejorando la ciencia, entonces mejoramos o adquirimos aún más conocimiento. Mejor dicho, aumentamos el conocimiento. Tenemos entonces para hablar también de epistemología, pues se debe hablar también de unas categorías filosóficas. Dentro de esas categorías filosóficas, o lo llamaría yo conocimientos, podemos hablar de cristianismo, que tiene que ver con la religión, con la parte teocéntrica, y lógicamente, pues si hablamos de la parte teocéntrica, tendremos a Dios como principio. Luego hablamos de la escolástica, o del conocimiento escolástico, en donde se tiene lógicamente a Dios como centro. Recordemos entonces el medioevo, donde Dios es el centro de todo, teocentrismo, y tendremos lógicamente el alma como don divino, como ese regalo de Dios a el ser humano. Entonces se entremezcla entre Dios y el alma. Luego tenemos la era de la ciencia, en donde lógicamente es la ciencia quien llega y gobierna. Y esta ciencia, pues a partir también de la misma investigación científica. El racionalismo, pues se tiene la razón como centro de todo, el pensamiento. Diríamos en algún momento el raciocentrismo, la razón como centro de todo. La parte empirista o los empiristas tienen que ver con con la razón, perdón, con la experiencia y tiene que ver también con los sentidos, en donde se habla precisamente de que la experiencia es algo de lo cual nosotros aprendemos, o es el fundamento de nuestro aprendizaje, lo diría en algún momento Aristóteles. El liberalista tiene que ver con la libertad, en donde el hombre al ser libre eh, es capaz de llegar y construir su propio pensamiento. Los idealistas que tienen que ver con el principio donde todo lo que se maneja, todo lo que conocemos se maneja es a través de las ideas. Bien podría decir Platón que llega y manejaba dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Evolucionistas, tiene que ver con la evolución, recordemos que el padre de la evolución entonces es Darwin, y a partir de Darwin, pues nosotros podemos llegar y percibir que el conocimiento y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor va evolucionando, va cambiando, incluyéndonos. El materialista, vemos que el materialismo tiene que ver con únicamente el ser
En algún momento se podría expresar lo de Epicuro, comamos y bebamos que mañana moriremos, puesto que se piensa únicamente no en un ser trascendente, sino solamente en un ser inmanente, en solamente materia. Pragmatismo tiene que ver con el sentido común, es decir, con lo que el hombre es capaz de construir a partir de lo que se haga, lo que se construya a partir de sus manos, a partir de sus sentidos. Tenemos ahora que dentro de estas ramas de la filosofía podemos nosotros llegar y conocer, pero antes de ello podemos decir que la filosofía es un conjunto de conceptos sobre fenómenos, pero la filosofía también es la ciencia de todas las ciencias estudiada bajo la luz de la razón natural. Es decir, que la filosofía se estudia con la mente. Ahí entonces tenemos también en estas ramas la cosmología, que estudia el universo en general, lo que rodea al ser humano. Tenemos la epistemología, que tiene que ver con el estudio de las teorías de la ciencia, del conocimiento. En últimas es el estudio del conocimiento. Y tendríamos entonces la axiología, que tiene que ver con la teoría de los valores, el manejo de las acciones del ser humano. Pasaríamos ahora entonces a ver algunas características de la epistemología. Dice que es la encargada del estudio y de la guía precisamente del conocimiento. La encargada también de esas mismas teorías del conocimiento, es decir, del hombre cómo llega y conoce. Es de interés también para las personas que generan conocimiento científico, puesto que si la persona genera conocimiento científico va encausada precisamente a la epistemología, da importancia a la inteligencia, a la capacidad racional y de conocimiento del hombre. Sus resultados son acciones que dan solución a una problemática. Cuando hablamos de que soluciona una problemática, pues recordemos nosotros entonces que siempre el pensamiento sea para eso. La construcción de pensamiento es para dar respuesta a una problemática. Luego tenemos nosotros aquí que la epistemología nuevamente juega su papel importante en el conocimiento, en las ciencias, en la investigación, donde cada uno de ellos se entrelazan para llegar a verdades, para llegar a creencias y lógicamente para llegar a un conocimiento certero, es decir, terminar con la certeza. Luego, cuando hablamos del conocimiento, podemos decir que es un proceso mental por medio del cual el hombre genera los conceptos o nacimientos de ideas. El cerebro como el órgano en el donde se producen precisamente estos procedimientos es el que nos permite a nosotros crecer y ser reconocidos por nuestra inteligencia. Es decir, nosotros nos percatamos del mundo y nos percatamos de de nuestra propia existencia, de nuestro propio entendimiento, pues, gracias a que tenemos esa capacidad racional, capacidad de conocer. Luego tenemos la investigación científica, que es la base de la ciencia. Lo decimos que la base de la ciencia quiere decir que para nosotros llegar o para el hombre poder crear todo lo que ha creado, ha tenido que investigar. Luego podemos decir que es una actividad propia de la mente cuyo propósito es generar conocimiento y la solución de conflictos. Es decir, que gracias a que nosotros tenemos la capacidad de pensar, podemos hacer ciencia, es decir, crear. Porque si nosotros no pudiéramos pensar, no tuviéramos esa inteligencia, pues lógicamente no podríamos pensar y hasta ahora se sabe que el ser humano es el único en este mundo que se distingue por su capacidad racional. Puede ser cualitativa o cuantitativa.
Recordemos que esa investigación siempre se puede dar en esos dos aspectos, bien sea cualitativa o cuantitativa, dependiendo pues de la necesidad que tenga o de la situación que se dé referente a esta investigación. También se tiene el uso del lenguaje especializado, es decir, que para cada situación, para cada conocimiento y para cada investigación, se debe dar un lenguaje especial. No podemos decir entonces que el lenguaje que se maneja en los diferentes ámbitos y espacios del ser humano son iguales, no. Cada uno de ellos amerita un lenguaje especial. Tenemos entonces que la ciencia permite una generación de teorías. Entonces, esa ciencia, podemos decir que manejarla de una forma exacta, factual, experimental, matemática lógica, ciencias naturales, biosociales y las mismas sociales. Es decir, que la ciencia se vale de cada una de estas teorías. ¿Para qué? Para llegar y acrecentar su conocimiento. Si ven, una ciencia que no deja espacio para absolutamente nada o para errores, puesto que ella siempre llega y busca experimentar y ser exacta en cuanto a su conocimiento, pues en algún momento también permite que cada una de sus ciencias o de sus espacios auxiliares le colaboren y pues limiten el error que se puede dar en ella. Podemos entonces concluir que la epistemología como rama fundamental de la filosofía complementa con sus argumentos científicos los estudios en las diferentes áreas, ya que al basarse en los términos de la ciencia, hace tangible cada uno de los estudios. Se puede considerar como base del método científico, atendiendo a que ésta utiliza los sentidos y a la racionalidad. Lógicamente que se tiene a partir de ella sus conclusiones. Muchos de los procesos educativos están desarrollados basados en el método científico. Por lo tanto, la epistemología incide directamente en dichos procesos educativos. Es lógico, puesto que el hombre siempre busca llegar y conocer, y para poder llegar y conocer y para poder llegar y manejar algunas cosas, pues debe pensar. Y donde hay pensamiento, donde hay conocimiento, pues debe estar metida la epistemología, porque es la ciencia que estudia el conocimiento humano. Agradecimientos a cada uno de ustedes por el espacio que se nos brinda en este estudio y pues lógicamente la base de esta exposición tiene que ver con Navarro 2015, epistemología y metodología. Muchas gracias.